Marcela Vázquez Garza. O sea, todas tus columnas siempre, cada lunes que las publiques, buenísimas. Pero en esta ocasión a mí me tocó particularmente, ¿no? Hiciste una analogía preciosa con un cuento de Julio Cortázar, pero que además es de verdad estrujante. No hay manera de no sentirse completamente roto, tocado, y sobre todo muy comprometidos, pues a pensar cómo le hacemos para que el país no sea una casa tomada, como en el cuento de Cortázar. Abro hilo. Gracias, Yuri. Pues para dar un poco de contexto antes de adentrarnos en el análisis, desde el 6 de mayo, desde el 6 de mayo, este evento en particular, pero ya tiene más de una década ocurriendo. Pero principalmente el grupo criminal de Los Ardillos asedia comunidades nahuas de la montaña baja de Guerrero, y más de 1,000 familias de Tula, de Jicotlán y de Acahuehuetlán huyeron hacia Alcozacán mientras caían bombas lanzadas desde drones. Ahora, el gobierno federal reconoció 96 desplazados. Entonces, también hace unos días circuló en redes sociales un video que estaba grabado desde el interior de una iglesia en esa misma comunidad, y en el video sale Jesús Plácido Galindo, quien es dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, y está pues enumerando a los muertos, la cantidad de familias desplazadas, en fin, preguntando dónde está el ejército, dónde está la protección que prometió la presidenta, y también enumerando y denunciando como si no hubiera otra institución que fuera a hacerlo, ¿no? Y que fuera a reconocer a todos estos desplazados. Pienso que esa diferencia entre las más de 1,000 familias desplazadas y las 96 personas que reconoció el gobierno es el punto neurálgico de una historia que se caracteriza por una complejidad importante y por muchas capas. Entonces, lo que te propongo, Yuri, lo que les propongo es que vamos abriéndolas una por una, vamos por partes, desmenuzando capa por capa. Entonces, ahora sí, abro hilo. Sí, que es un problema, además, muy complejo. Sí, que tiene muchísimas aristas, ¿eh? Así es. Entonces les propongo 5 capas, ¿no? Para intentar pues amalgamar este problema que es tan complejo. Pero la primera capa es la del subregistro, porque esta brecha entre las cifras que dan las comunidades y las que reconoce el problema, más allá de no de tratarse de una cuestión de la falta de coordinación entre dependencias, pienso que es una posición política. Los números que sí existen los producen organismos internacionales y organizaciones civiles. Y, por ejemplo, el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno estima que cerca de 390,000 personas viven desplazadas en México desde el 2006. También además, o sea, pasa en tantísimos estados de la República Mexicana. Guerrero es un ejemplo. Pero lo mismo, bueno, por supuesto, sobra decir, es una obviedad decir que ha pasado lo mismo en Sinaloa, ha pasado lo mismo en Tamaulipas, que desde hace muchísimos años también ha pasado en Baja California Norte, sobre todo en algunos, ¿no? Vaya, es un problema que va más allá de Guerrero. Digo, tú te centraste en este caso en particular como un ejemplo de lo que ocurre en todo el país. Pero parte de este análisis, ¿no? de estas capas, pues pretendo utilizar este caso para ¿no? Como ejemplo sobre, o que nos dé cuenta de la complejidad del fenómeno que, como tú bien dices, es nacional. También este informe Travesías Forzadas del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana documentó para 2025 casi 16,000 personas desplazadas. Y en más del 87% de los casos la causa principal fue pues, la criminalidad organizada, entendida principalmente como el control territorial, ¿no? Ejercido en esta acción, omisión u aquiescencia del Estado, que la aquiescencia del Estado también ha sido una palabrita muy referida estos últimos días, estos últimos meses. También, con todo este peso ya encima, México es el 4º país de América Latina con mayor desplazamiento interno por violencia. ¿Cuáles son los otros 2? Perdón que te lo pregunte. Estamos detrás de Colombia, de Haití y, por último, de Guatemala. Ahora, pasemos a la segunda capa. Como ya decíamos, el desplazamiento forzado interno es un fenómeno que no es uniforme, y me parece que entender su diversidad en cuanto a lo que la produce, como también en cuanto a los mecanismos de resistencia, de adaptación, en fin, importa para entender por qué es tan complejo de atender, ¿no? La causa más documentada en México, por supuesto, es el crimen organizado, que, como tú ya bien decías, ha vaciado territorios en Chihuahua, en Chiapas, en Guerrero, en Sinaloa. Pero también hay desplazamiento por recursos naturales, por agua, por megaproyectos que entran sin consulta a territorios indígenas.
También hay enfrentamientos intercomunales que pues ninguna institución gubernamental arbitra. También la violencia intrafamiliar que expulsa a muchas mujeres de sus comunidades. Y hay algo que une a casi todas estas formas de desplazamiento y es que ocurren en silencio, ¿no? Y esto es esta segunda capa del análisis. El silencio. La investigadora María del Pilar Fuerte Celis, para quien además trabajé como asistente de investigación un tiempo precisamente en esta investigación, pues documentó lo que ella llamó en su momento desplazamiento individual. Y es que el desplazamiento es un fenómeno que no produce necesariamente una escena que activa cierta cobertura mediática y por ende respuesta institucional, porque quien huye de un grupo que controla el territorio suele encontrar que ese mismo grupo controla también las rutas de salida, que tiene vínculos con las redes de parentesco de la zona. Moverse en grupo es seguir siendo visible, ¿no? Mantener o no romper con las redes de apoyo, tanto con comunidades que ya fueron desplazadas como con quien se queda detrás, es dejar cierto rasgo y por ende pues seguir poniendo en peligro la seguridad de quien huye. Denunciar a las autoridades, y esto va a ser nuestra tercera capa del análisis, pero denunciar ante las autoridades locales es en muchos casos pues denunciar ante los mismos cómplices del desplazamiento, ¿no? Entonces pasamos a la tercera capa, que me parece no solo nos empieza a ayudar a delinear y a delimitar esta complejidad, sino que también lo complica directamente, y es pues que lo que ocurre en esta montaña baja de Guerrero no es solo una disputa entre grupos criminales por rutas de narcotráfico, aunque por supuesto que eso también está, sino también hay un trasfondo extractivo que varias organizaciones han documentado y han confirmado, y digo que podríamos hablar de narcoextractivismo, porque la minería se ha convertido en un generador central del conflicto en Guerrero y precisamente el despoblamiento de comunidades indígenas, más allá de tratarse de un efecto colateral, muchas veces es su objetivo. ¿Por qué? Bueno, en la región existen muchas concesiones, existen particularmente 24 concesiones mineras. Las principales son de capital canadiense y británico, y se trata pues de multinacionales que con estas concesiones de exploración y explotación operan sobre miles o en algunos casos decenas de miles de hectáreas de territorios comunales. Estas concesiones las otorga la Secretaría de Economía por medio de la Dirección General de Minas, muchas veces sin que se realice una consulta previa a las comunidades. Y entonces, pues muchas autoridades o núcleos agrarios de la región acuerdan formalmente negar estos permisos de exploración y explotación. Y entonces, como que el rechazo organizado empieza a representar pues una problemática para las empresas, ¿no? Y entonces el mismo Jesús Plácido, el presidente de este grupo, que esta mañana dio una entrevista, dijo textualmente: quieren despoblar nuestras comunidades para quedarse con la riqueza que hay en nuestros territorios, ¿no? Pues entonces son los minerales raros, ¿no? Claro. O sea, que no necesariamente hablamos de oro y plata, sino Exacto. de tantos otros minerales por los cuales hoy en día en el mundo está la disputa central bajo la tierra, ¿no? O sea, los minerales raros, que son un montón y que se usan sobre todo para todos los aparatos, gadgets, chips tecnológicos que se fabrican hoy en el mundo, ¿no? O para la fabricación de armas, ¿no? Muchas También, veces. claro. Entonces sí, cuando estos grupos agrarios ofrecen cierta resistencia, pues vemos que algunas empresas empiezan a encontrar ciertas conveniencias en el desplazamiento forzado de estas comunidades, ¿no? Ya no tenemos mucho tiempo, pero para resumir... No, tú adelante, pues, si nos cae la guillotina regresamos. La cuarta capa creo que es la que articula todo lo anterior, ¿no? Que ya vamos articulando todo este sistema, y para entender este sistema pues no alcanza a hablar únicamente de corrupción. Bueno, básicamente hay una categoría que nos sirve para entender la operatividad de este fenómeno, que se entiende como redes de macrocriminalidad o empresas criminales continuas. Y básicamente este concepto fue propuesto por Luis Daniel Vázquez. Ahora sí te voy a decir. Ahora sí. Danos chance de ir a la pausa, Marce, regreso contigo. Claro que sí. Sí, bueno, decía que como esta cuarta capa, ¿no?, del análisis, que un poco es la que articula todas las otras que hemos venido viendo, ¿no? La presencia de empresas o la participación de algunas instituciones por el crimen organizado, los distintas razones por las cuales ¿no? estos grupos, estas comunidades se ven desplazadas.
se puede entender por esta categoría de estas redes de macrocriminalidad o empresa criminal continua. Y básicamente en lo que consiste es en que no se trata simplemente de una banda criminal que corrompe a las instituciones, sino ya estamos hablando de toda una estructura que integra a diversos actores. Estos son empresas, ¿no? Agentes como del Estado, instituciones del... Como un hub criminal, ¿no? No, sí, claro. Completamente. Y grupos también del crimen organizado que pues operan de forma coordinada para controlar mercados tanto ilícitos como lícitos y pues ejercer, también ya lo hablábamos la semana pasada, de esta famosa gobernanza criminal, ¿no? Pero también funciona como toda esta... pues todo este estado paralelo, no solo en materia de ofrecer ciertos servicios que competen al Estado, ¿no? Y bueno, lo triste, y por eso es que también este caso parece tan relevante, porque en Chilapa esto tiene nombre y cargo, porque la presidenta municipal es cuñada del jefe de los Ardillos, ¿no? Entonces el ejército también retiró su base de la comunidad en Tula a principios de mayo, y ahí, por ejemplo, los Ardillos desataron ataques de inmediato. No es la primera vez, lo mismo ocurrió en junio del 2022, cuando el ejército levantó estos retenes de la carretera, lo mismo sucedió, ¿no? Llegan los Ardillos a tomar los Ardillos están metidos desde la tragedia de Ayotzinapa y todo, o sea, no han hecho otra cosa más que afianzar su presencia en el estado de Guerrero, ¿no? Cooperando, ¿no? Y coordinados con también, como decíamos, nuestras empresas mineras que tienen muchísima presencia en estas comunidades, y me parece que ya empezamos a ver un patrón. Entonces llegamos, diría, a la quinta capa. Por supuesto que hay muchas más y muchísimos frentes desde los cuales podríamos analizar este fenómeno, pero bueno, planteo estas 5 para un poco llegar a percibir o a desmenuzar lo mejor posible este caso que es tan complejo. Pero la quinta capa es qué sucede cuando la gente huye. Y por eso es que hacía referencia también a la casa tomada de Cortázar, ¿no? Porque quienes logran llegar a la capital, por ejemplo, o a ciudades, se integran, si es que lo hacen, por ejemplo, a la economía informal. No solo eso, sino que las tierras que dejaron, pues las ocupa evidentemente quien los desplazó. No existe en México una ley federal que establezca qué hacer con ellos. Sí, déjenme contarles que la Cámara de Diputados aprobó en septiembre del 2020 la Ley General para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno. Pero, esta ley pretendía crear un registro nacional de desplazados, lo cual sería muy importante, un programa nacional de atención, un fondo con recursos específicos para las víctimas, en fin. Lo que termina sucediendo es el Senado la recibe, la turnó a comisiones, ¿no? Tanto de derechos humanos, estudios legislativos, en fin. Y estas comisiones nunca emitieron un dictamen, la ley nunca llegó al pleno, nunca fue debatida, nunca fue rechazada, nunca nada, ¿no? O sea, se perdió. Ahora, también otro punto importante que nos permite entender, independientemente de lo que se diga, ¿no? Independientemente del discurso, sobre las intenciones que tiene el gobierno sobre su agenda, pues podemos leerla a partir de a lo que se le dedica presupuesto. Por supuesto. Y el presupuesto de egresos no contempla ninguna partida específica para personas desplazadas internamente. Los refugios existentes fueron diseñados para mujeres víctimas de violencia de género y aún esos están en recorte, ¿no? Hubo gente que celebró el aumento, que más bien fue, digo aumento entre comillas, porque fue un aumento nominal del presupuesto al programa de apoyo de refugios. Pero para el 2025, en términos reales, es 4.3% menor, ¿no? Que el 2023, en términos reales. Entonces, bueno, también, ¿no? La administración Trump ha traído un 60% de recortes del presupuesto que sostenía cerca de 140 albergues, en fin. ¿No? Para ir cerrando, lo que vemos es el resultado acumulado de diversas capas que se sostienen mutuamente, ¿no? Es el Estado que no cuenta lo que no se quiere atender. Es también un fenómeno que ocurre en silencio por diseño y por la misma supervivencia de las víctimas. Hay diversos intereses extractivos que también confluyen con otras organizaciones, muchas veces criminales, y que encuentran en el desplazamiento forzado una herramienta. Estas redes de macrocriminalidad que integran a la política local como parte de su operación. En fin, cada capa parece proteger a las demás. Los Ardillos, como bien decías, así como miles, ¿no? de grupos o de células delictivas que se encuentran en diversas poblaciones y que encuentran un beneficio o que se benefician del desplazamiento forzado de las comunidades.
Soberanía sería, Marce, perdón que te interrumpa, pero soberanía sería en realidad que nos hiciéramos cargo de todos estos problemas desde el Estado mexicano. Claro. Y desde la sociedad mexicana. Claro. Y desde la Academia Mexicana. Vaya, no estoy diciendo que no lo hagamos, pero en realidad sí tenemos que ser mucho más contundentes para resolver estos problemas. Eso sería soberanía, ¿eh? Completamente de acuerdo. No nada más decirle al vecino del norte, que a veces hay que decírselo, pero no solamente decirle al vecino del norte, no te metas. No, claro, que el poder reside en el pueblo, ¿no? Y sobre todo el poder de cosas muchas veces tan menospreciadas como el poder vivir en paz, vivir en tranquilidad. Sí, ¿no? Que no es la grilla, ¿no? Claro. Que no es la grilla. Claro. Marce, nos vemos aquí el próximo lunes, claro que sí, Yuris, muchas gracias. Que te lean en Excelsior, ahí está tu columna el día de hoy. Muchas gracias. Qué relevante tema, el desplazamiento forzado como tantos otros que hay en México todavía. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas noches, Yuris. Buenas noches a todos.